a actualizar el contacto. En el contacto pues también vamos a recibir un request, por ende me voy a copiar este request y voy a tener un request contact request. Ahora, dijimos que vamos a tener una regla de negocio en la cual el email no puede ser actualizado de esa forma. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no voy a tener este asunto con el email. Entonces, venimos acá. Pero ven acá, yo necesito también tener una opción para cuando vaya a actualizar el email de la persona. Ah, genial. Ah, bueno, el update necesito también el contact ID. El update sí lo necesita. Y yo voy a necesitar, cuando yo quiera actualizar el email, yo voy a necesitar una estructura que me permita solamente darme una información en concreto. Y aquí viene un tema. Miren algo. Vamos a ver algo. Aquí. El get one contact. Fíjate que me da una respuesta. Fíjate aquí la cantidad de milisegundos que le tomó hacer esa petición. Y fíjate aquí la cantidad de bytes que cuesta esa respuesta. Ustedes saben, o deberían saber, y si no saben, investiguenlo, cómo funciona una petición en Internet. Por lo menos por arriba. No profundicen, pero por lo menos por arribita, ustedes tienen que saber qué pasa en el momento que usted pone aquí arriba una URL. Usted tiene que saber eso. ¿Qué pasa con ese request? Pero algo que ustedes tienen que considerar es que el ancho de banda cuesta. Y yo darle una respuesta a un usuario de una información que no necesita pesa. Y un kilobyte que pese una petición que no debería pesar más de esa información es un costo innecesario. Y por cada petición que se hace, el costo incrementa de manera exponencial. Recuerden que un kilobyte en un registro quizá no es la gran cosa. Pero en 1000 registros, en 1.000.000 de registros, peticiones más bien, en 1.000.000 de peticiones o respuestas, es más cargado. Y el ancho de banda se consume más rápido. Y hay muchas empresas que cobran más por el ancho de banda que por tu mantener información. Mantener la información no es la gran cosa. Un storage en internet no es la gran cosa. Y yo por eso debo limitar mis respuestas a lo más simple posible. Entonces yo voy a simplificar este asunto del get, por ejemplo, y voy a decir, ¿sabe qué? No me interesa devolver el contact, porque lamentablemente el contact, además de que me está dando el email, por ejemplo, que quizás no lo necesito, o quizás sí, pero me está dando una información de his favorite, me está dando el born date, me está dando el sex, y me está dando el arreglo, aunque vacío, me está dando el arreglo de appointment y de notification. Ah, pues entonces vamos a crear en response, vamos a crear una carpeta que diga contact. Y en esta carpeta contacts yo voy a tener un voy a tener voy a tener un contact response que si quiero lo tengo en la carpeta de DTOs y le pongo DTO y ya, no hay problema. Pero voy a tener un contact response. Le cambio el nombre aquí. Ese contact response va a tener contact ID, nombre, apellido, edad, dirección y va a tener también email. Entonces yo, en lugar de devolver aquí en el controlador, en lugar de yo devolver en lugar de devolver una respuesta de contacto,
yo lo que devuelvo es contact response. Y le hago lo mismo aquí. Y aquí. Y hago lo mismo aquí. ¿Verdad? Evidentemente me va a fallar todos los sitios donde yo tengo devolviendo la lista, pero entonces debo corregir eso. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Aquí es donde empieza el problema. Yo tengo que agarrar y crear esta estructura que yo hice aquí. Yo vengo y digo que voy a tener contacts to return. Voy a tener contacts to return, donde yo lo que voy a hacer es que voy a tener esta petición que la hago aquí arriba. Contacts in DB, aquí cambio por contacts in DB. Entonces, por cada contacto en este asunto, yo lo que hago es que añado al contacts to return un nuevo, no contact to return, sino un nuevo contact response, que también tengo que cambiarlo aquí. Y cambiamos aquí por una nueva lista de contact response. Y aquí ponemos que añadimos un nuevo response. Entonces, por cada elemento, en este caso contacto, que hay en el listado de base de datos, voy a construir un response que va a tener esta estructura. Y listo. Ahora, ahí estoy premiando la practicidad. Y luego entonces yo voy a retornar aquí esto. Contacts to return. Listo. Genial. Contacts in DB. ¿Tiene valores? Sí. Ok. Pues entonces, realmente debí preguntar eso primero. Y meter todo esto. Vamos a agarrar... nada. Usted organiza su lógica, porque ya le explicamos la lógica bastante para que usted entienda esa parte. Aquí quizá meteríamos todo esto. Lo meteríamos aquí adentro. En el if contact, bla, bla, bla. Porque no tiene sentido yo hacer ese recorrido si no hay data. De hecho, hay un principio que establece ese tipo de cosas. Entonces, ese principio que es el principio que me dice debo retornar siempre primero. No recuerdo el nombre exacto, pero el principio consiste en eso. Que debo retornar siempre primero. Entonces, en lugar de yo ponerme a hacer un montón de cosas y luego entonces tener que la opción para retornar, si yo puedo retornar lo antes posible, pues retorno. En este caso, preguntamos de forma directa. If contacts in DB no hay any, por eso negamos al principio. Entonces, yo voy a poner return new response, bla, bla, bla. En caso contrario, entonces continúa. Entonces aquí él va a decir, va a crear la lista, va a crear la iteración y aquí no es necesario este response. Aquí ya yo pregunté arriba, ya yo pregunté esto, por ende no lo pregunto aquí abajo. Listo, listo, genial. Ya tenemos ese gallo en la funda. Aquí entonces, ¿qué correspondería? Similar, pero distinto. Aquí es solamente, me creo esta estructura. Y aquí voy a decir, busco el contacto, si el contacto existe, no existe, retorno primero siempre, y luego digo var contact igual a new response. Y aquí es contact in DB, 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 contact in DB. Y aquí entonces sería contact response. Y esto sería lo que retornaríamos aquí. Listo. Entonces, fíjense la diferencia. Si yo ahora agarro y hago esa petición y hay un fallo, ¿dónde está el fallo? Error de sintaxis. Aquí. Bueno, está funcionando. La definición vamos a ver después más adelante por qué está fallando. Entonces vamos a decirle el get contact. Bueno, fíjense. ¿Cuánto era que teníamos ahorita? 400 y pico, ¿no era? Fíjate cómo bajó.
Tardó 2 segundos en ejecutar, pero ya la segunda vez, fíjate que tarda menos. Pero la cantidad de kilos sigue siendo la misma. Porque para representar ese objeto, él va a seguir consumiendo la misma cantidad, independientemente de. Eso es innegable. ¿Que cómo se calcula eso? Bueno, basado en que aquí hay una letra, otra letra, otra letra, caracteres, más bien, otro carácter, otro carácter. La conjunción de todo eso te da como resultado 330 bytes, que es menos que lo que teníamos ahorita, 400 y pico. Por ende, esta es la otra ventaja principal de tu trabajar sobre DTOs. Claro, si tú sabes en concreto dónde tú vas a poner la cosa, un request, un response, pues lo hacemos de manera específica cuando lo necesitemos. O, de plano, nos creamos el folder específico de DTO y ahí vamos metiendo todo el mundazo. Como usted quiera, completamente opcional. Pero no dejan de ser DTOs aunque tengan de apellido response. Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa? Que yo estar haciendo esta conversión constantemente aquí me molesta. Eso molesta. No es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo agarrar y decir, mira, ¿sabes qué? Contacto o whatever, o lo que sea. Yo puedo tener una herramienta, una clase de tipo estática, a la cual yo le paso un objeto y él me dé la respuesta de ese objeto. Entonces yo puedo decir context to return va a ser igual, puedo crearme esta clase, si no la tengo, creo que sí la tengo. Sí la tengo. Acá en helpers me creé este contact helper. Y este contact helper, ¿qué es lo que hace? Este contact helper lo que hace es que recibe, o sea, voy a tener un método que se llama toContactDTO o toContactResponse. Y voy a tener un método que se llama toContact y otro método que se llama toContact. Y voy a tener otro método que se llama toContact también. Sobre escritura de métodos. Sí, sobre escritura. Sin embargo, un toContact recibe el ContactDTO, otro toContact recibe el createContactDTO. Y podemos tener otro toContact que recibe el createContactRequest, que podemos seguir llamando DTO o request, como usted quiera. Y simplemente retornamos un contacto con esa estructura. O podemos decir contact. Y podemos return contact. Y podemos decir que vamos a recibir los valores per se. Entonces vamos a poner string name, string last name, string address, string int age. Entonces tenemos nombre, apellido, falta string email y ya. Tenemos esos valores y podemos decir return new esto, pero aquí en lugar de esto sería esto. Faltó el font. En lugar de esto sería esto, 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 y en lugar de esto sería esto. Listo. Y que lo que dice...
private static. Listo. Entonces aquí, yo en lugar de retornar esto, yo lo que pongo es return o get contact o create contact. Create contact. Y le mando el request. Se lo tengo que mandar en el mismo orden que están allá, ¿verdad? Request name, request last name, request address, request email, request phone, request age. Y de esta manera yo tengo esta misma versatilidad que puedo simplificar esto de aquí y puedo decir esto, lo único que obviamente sería contradictivo. ¿Ven? Reutilización. Primero lo tenemos fácil, ahora lo tenemos práctico. Y este haríamos lo propio. Reutilización. Listo. Entonces ya yo puedo venir acá a este asunto y en lugar de estar creando constantemente toda esta vaina, yo vengo de forma súper práctica, súper directa y digo que, ¿a quién digo? Aquí, ¿qué es lo que yo estoy iterando? Yo estoy iterando, bueno, este era tu contact DTO y recibe un contacto. Entonces vamos a crearnos esta. Esta sí no puede ser genérica porque aquí sería contact response. Response y vamos a decir tu contact response. Recibimos el contacto, retornamos un contact response y listo. Listo. Entonces ya yo puedo aquí decir tu contact response. Listo. Y ya me ahorré. Está escribiendo todas esas cuestiones. Le mando el contacto y él me lo va a convertir a un contact response. Lo tengo en un solo sitio. Una clase estática. ¿Qué es una clase estática? Lo anoto, lo busco. ¿Verdad? Listo. Y esto es por cada registro hacer esa iteración. Y todo chévere, después viene el responding nítido. ¿Sí está? Genial. Después yo puedo simplificar con otra cosa, pero eso sería ya una clase completamente aparte sobre por qué teníamos acá con una cuestión llamada automapper. Mientras tanto, digamos que nos vamos a quedar con esto. Agarramos, construimos el get de esta forma. Creamos. Cuando creamos, construimos este objeto, actualizamos y retornamos que todo bien y mandamos el contacto. Genial. Eso está genial. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo que voy a hacer una actualización, ya dijimos que no vamos a actualizar sobre este señor, sino que vamos a actualizar sobre el request de update. Venimos acá, ya este no tiene un ID, sino que tiene un contact ID. Y venimos acá y decimos si el modelo es válido. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ¿qué decimos? Aquí. Primero decimos que vamos a obtener el contacto de la base de datos. Pero en este caso sería del contexto get default, o puedo decir find. Vamos a decir find. Si el contacto retorna no found, ok. Entonces aquí vamos a decir que yo voy a actualizar el contacto de la base de datos y solamente le actualizo los valores que yo necesito. Los valores que yo necesito, ¿verdad? El email no lo actualizo, por ende lo quito.
Pero, pero, pero. mm, 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 mm. Ya me acordé. Vamos a seguir actualizando el modelo. Vamos a dejar aquí ID y no vamos a tener esto. Y por consiguiente no vamos a tener esto, sino que actualizamos de forma directa el modelo, ¿verdad? Listo. Ok, genial. Actualizamos el modelo y guardamos los cambios. ¿Verdad? Chévere, genial. Ok, vamos a correr eso. Aquí tengo que hacerle, espera. Aquí, ok. Entonces vamos a venir acá, vamos a guardar a este señor, le ponemos create act, y lo guardamos en API. Genial. Entonces yo voy a duplicarme a este señor, pero de una vez, sin hacer nada adicional, lo voy a guardar como y le voy a poner update para que él me lo asocie como un cambio distinto y no me le haga cosas. Entonces yo vengo acá y le cambio, ya no es un post, sino que es un put. Y ya no solamente esto, sino que tengo que mandarle el valor. Y aquí tengo que mandarle también el valor. Y vamos a hacer algo antes de mandar esa actualización. Yo voy a obtener el 16, ¿verdad? Tenemos que el 16, esto está mal, esto está mal. Vamos a ver. Get by ID. Obtenemos el contacto de la base de datos. Bueno, no era el 16. Es el 18. Mala mía. Está bien. El 18. 18. El 18. Tenemos a el content ID 0, que eso lo mapeamos, lo podemos arreglar poniendo aquí contact ID igual a el ID que me pasaron o el contact indb.id, cualquiera de los dos. Ya tenemos ahí a Pedro Pablo de la Mar con su tema, ¿verdad? Genial. Vamos ahora a actualizar a ese mismo señor. Vamos a actualizar los valores de este señor por el 18. Y el nombre le vamos a dejar este. Y el email le vamos a dejar el mismo que tiene. Vamos a ver. Y dice que un appointment es requerido. Qué vaina. Vamos a hacer algo porque yo necesito provocar ese error. Como yo necesito provocar ese error en particular, vamos a eliminar ese asunto.
Entonces vamos a actualizar. Se actualizó la información y él me trae, ¿verdad? La información como tal. Genial. ¿Qué pasa si yo no mando un parámetro? Veamos. Y él me está diciendo, el email es requerido. Digamos que en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo voy a actualizar la base de datos, yo dije que yo no quiero actualizar el email, ¿verdad? Vamos a hacerlo opcional. ¿Qué ustedes dicen? Vamos a hacerlo opcional. Vamos a enviar. Y ahora tenemos un error en la base de datos. Porque la base de datos me está diciendo que yo no puedo insertar un valor nulo en email. Pero ¿cómo así? Ah, pues lo que pasa es que tú tienes un error de lógica. Tú tienes aquí que tú estás primero mandando este asunto. Y mira otra cosa interesante. Mira otra cosa genial. Yo voy a crear un nuevo objeto para que podamos ver de forma muy de forma muy contundente podamos entender algo. Cuando yo creo el contacto, yo voy a agarrar y voy a decirle que creo el contacto, yo voy a poner isFavorite igual a true. Por defecto, todos los que yo cree van a tener el isFavorite igual a true. Genial. Y luego, aquí, yo voy a devolverle en el update yo no voy a actualizar el isFavorite, digamos, y listo. Y probamos, sencillamente. Entonces aquí vamos a darle control Z para mandar el email, porque es requerido. Y vamos a mandar, vamos a crear el contacto número 19, me imagino, ¿verdad? Vamos a construirle el cuerpo y vamos a decir que este es Pedro. Calle Luna. Y lo que Dios quiera. Y el teléfono es Y vamos a ponerle ok, se fue. Creamos ese contacto que dice que isFavorite igual a true. Y este es el contacto número 19. Genial. Y si venimos acá y buscamos el contacto número 19, nos sigue diciendo que el pana, bueno, no nos dice que isFavorite porque no tenemos esa propiedad porque no nos es relevante. Cool. Vamos a actualizar el contacto 19, ID 19. Y no mandamos esa propiedad porque obviamente no la necesitamos. Y mira lo que pasó. isFavorite igual a false. ¿Por qué? Porque yo le tiré directamente el modelo. Y el modelo, como lo estoy recibiendo, tal cual, entonces yo estoy diciéndole que todo lo demás que no esté con esta estructura es completamente nulo. Ahora bien, hay tipos de datos que aceptan una nulidad y hay otros que si bien no la aceptan, te dan un valor por defecto. O sea, me explico. Yo no sé si ustedes se fijaron que aquí hay una advertencia. Una advertencia. Todo lo que está en verde ahí significa advertencia. ¿Qué es lo que me dice esta advertencia? Me dice, la propiedad last name es no nulable. Por defecto antes de la versión 6 de .NET, la versión actual de .NET, ¿verdad?
.NET Core o .NET solamente. Antes de la versión 6, los strings, bueno, más bien esto es el lenguaje de programación. Antes de la versión de C# 12 u 11, no recuerdo cuál exactamente, los strings permitían por defecto un valor nulo. Después de esa versión, ya no. Ya tú, si quieres aceptar valores nulos en una propiedad de tipo string, tú tienes que especificarle que es de tipo string. Por eso es que, aunque yo no le haya puesto aquí el atributo required al email, como quiera, él me decía que yo no podía mandar nulo. Por eso él me lo pide. Como decía, la propiedad de email es requerida. O sea, ya yo no necesito este atributo, a no ser que yo quiera mandar un mensaje especificado cuando no me mandan el email, por poner un caso. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, el teléfono es requerido. Si yo mando a la base de datos y veo en la base de datos, realmente no lo es. Realmente no lo es nulable. Pero aquí la propiedad no me va a permitir mandarlo si yo no le pongo un valor. Y te dirán, bueno, pues corregimos con esta cosa. Ponemos que es nulable. Sí, eso es lo correcto. Ponerle nulable únicamente a quien corresponda. A quien corresponda. Ahora, ¿por qué no le ponemos nulable al list favorite? Que podemos ponerlo. Porque por defecto el list favorite, que es de tipo booleano, tiene un valor intrínseco que es falso. O un valor por defecto, más bien. El valor por defecto que es falso. Lo mismo con el entero, que es 0. Lo mismo con el decimal, que es 0. 0.0. Lo mismo con el datetime, que es 01010001. Y la hora es 12:00:00. Para los strings, no. Otras estructuras de datos, como la lista, tampoco. Entonces, por ende, si tú necesitas que sea nulable, tú tienes que especificárselo a nivel de propiedad. A nivel de propiedad. Ahora, quieres que no sea anulable para que la advertencia se quite, tú le pones required. Y ya de esa manera estableces. Igual a mí no me gusta ponerlo, eso da problemas, pero nada. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, podemos poner required. ¿Cómo es? Error. Message igual a el nombre es requerido. Y de esa manera, cuando no manden el nombre, pues entonces te va a exigir el nombre. Entonces, ¿qué más? Bueno, ya sabemos que si cometemos la cagada de tirarlo directamente al modelo, pues lamentablemente vamos a estar perdiendo información. Entonces yo por eso es que debo de forma explícita, de forma específica, de forma muy en concreto, yo decir, no, yo necesito estas propiedades y estas propiedades son las que yo voy a actualizar. Entonces por ende, yo digo, update request, obtengo el resultado, aquí es contact ID, busco el valor, si no lo encuentro le digo not found, entonces luego si sí lo encontró y todo es válido, vengo acá y le digo el teléfono es igual a tal cosa, el last name es igual a tal cosa, el address es igual a tal cosa. ¿Y a quién yo voy a actualizar? A este señor. ¿Y este señor qué va a tener? Pues va a tener los valores en concreto que él tenía por defecto. De esa manera, ya si yo vengo y actualizo y vengo y digamos que yo quiero actualizar la edad, por ejemplo, que no la estamos actualizando. Yo no estoy actualizando la edad aquí. Si yo le quiero actualizar la edad, le mando un 15. A ese mismo 19 le mando a actualizar.
y contact data is invalid. El modelo está mandando el contact ID en 0 y por eso no es válido. Entonces aquí cambiamos esto por contact ID. Entonces, listo. Actualizamos y fíjate que la edad, a pesar de que me dice que es 15, porque nosotros estamos respondiendo con el modelo, si yo consulto ese señor aquí, si yo consulto a este señor aquí, podemos ver que la edad sigue siendo 0. La edad sigue siendo 0, porque al final yo no estoy actualizando ese campo. Y así yo me protejo de que lo que yo no quiera actualizar, pues no lo actualizo. Entonces aquí viene otra problemática. Digamos que ya con esto cubrimos cuáles son las principales razones por las cuales tenemos que trabajar. Espero que ahora sí estén convencidos de por qué no podemos tirarle directamente a las entidades. Entiendo que sí.